Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos 18 al 21, aunque en esta mañana solamente estaremos exponiendo los versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una de las ventajas que tienen el hecho de predicar de un libro de la Biblia, versículo por versículo, como hemos estado haciendo en esta carta de Pablo a los Colosenses, es que nos permite considerar cada texto sin aislarlo de su contexto. Como espero demostrar en la mañana de hoy, es crucial, es fundamental que nosotros ubiquemos esta enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y la familia dentro del contexto más amplio del tema de esta carta. Para aquellos que nos visitan, que no han estado entre nosotros a lo largo de esta serie de mensajes, la carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para advertir a esta iglesia que no prestaran oídos a los falsos maestros que estaban tratando de convencerlos de que la salvación que el Evangelio ofrece en Cristo no es suficiente. Es una salvación incompleta, incompleta para salvar, incompleta para santificar. Así que si ellos querían crecer espiritualmente, si en verdad querían vencer el pecado en sus vidas, decían estos falsos maestros, ellos necesitaban adquirir ciertos conocimientos filosóficos, ellos debían someterse a ciertas reglas, procurar ciertas experiencias místicas, abstenerse de ciertas cosas. Eso fue lo que movió a Pablo a escribir esta carta en la que establece muy claramente la suficiencia de Cristo para salvar y para santificar. De ahí esa frase que he tomado prestada del pastor Tilian Chividian y que hemos repetido una y otra vez como una frase que resume perfectamente la enseñanza de Colosenses: Cristo más nada es igual a todo. El Señor no necesita absolutamente ningún aditamento para poder salvar. El Señor no necesita ningún aditamento para poder santificar. Cristo más nada es igual a todo. Ese es el tema central de esta carta. Lo que el cristiano necesita para crecer en su vida espiritual no son más reglas. Lo que el cristiano necesita para crecer en su vida espiritual no son experiencias místicas. Lo que el cristiano necesita es adquirir un mejor entendimiento de lo que nosotros tenemos y lo que somos en Cristo. Y luego vivir en consecuencia. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y por causa de esa unión con Cristo, nosotros tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios. Ya Dios nos ve en Cristo, ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia divina porque se nos acreditó en nuestra cuenta por medio de la fe la justicia perfecta de Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pertenecemos a una nueva comunidad llamada la Iglesia. Contamos con nuevos recursos para luchar eficazmente contra el pecado que mora en nosotros y para poder cultivar todas esas virtudes que nos van a hacer cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos un nuevo eje alrededor del cual debe girar toda nuestra vida. Debemos ser gobernados por la paz de Cristo, debemos ser saturados de la palabra de Cristo, debemos hacerlo todo en el nombre de Cristo. Eso fue lo que estudiamos en nuestro último sermón. Cristo
debe ser ahora el centro de nuestra existencia. Nosotros vivimos por Él, nosotros vivimos para Él. Ahora, mis hermanos, eso no solamente debe repercutir en nuestra relación con Dios, eso también debe repercutir profundamente en nuestra relación unos con otros, especialmente con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y esa es básicamente la enseñanza que Pablo va a tratar en esta nueva sección que empezaremos a estudiar a partir de hoy. Por eso decía hace un momento que no debemos aislar este texto de su contexto más amplio. Pablo no era un consejero matrimonial, Pablo era un ministro del Evangelio que está tratando de hacerle ver a estos creyentes y a todos nosotros las implicaciones de ese Evangelio en nuestra vida práctica. Y mis hermanos, si nosotros pasamos por alto esa conexión entre Cristo, el Evangelio y nuestro matrimonio, nosotros perderemos de vista el aspecto más importante de nuestra relación matrimonial. Y no tendremos ni idea de cómo debemos relacionarnos con nuestro cónyuge en el marco de esa relación. Casados, permítanme hacerles una pregunta en esta mañana. Y solteros que están aquí, no piensen ni por un momento que esto no tiene que ver con ustedes. Lo veremos al final. Pero casados, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo está vuestro matrimonio hoy? ¿Cómo está vuestro matrimonio hoy? ¿Te sientes satisfecho con tu relación matrimonial? ¿O más bien te sientes profundamente frustrado y decepcionado con tu esposa o con tu esposo? ¿Tú recuerdas la cara que tú tenías el día que te casaste? Toma tu álbum de bodas. Revisa las fotos. Estoy casi seguro que en la mayoría de las fotos se te ven los dientes. Estás muy sonriente, muy expectante. Mi pregunta es, ¿hubieras tenido esa misma sonrisa de haber tenido una idea más clara de lo que te esperaba en tu matrimonio? Bueno, si tu respuesta es, bueno, pastor, no me hubiera visto más asustado. Bueno, si esa es tu respuesta, entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitas urgentemente contemplar tu relación matrimonial a la luz del Evangelio. Y eso es precisamente lo que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana, antes de pasar directamente a considerar los versículos 18 y 19. Nosotros hemos estado hablando del Evangelio, el Evangelio a lo largo de toda esta serie. Lo que quiero que veamos ahora es, ¿qué tiene que ver ese Evangelio con nuestro matrimonio? Y para eso, le pido por favor que vayan conmigo a un conocidísimo pasaje de la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 5. Sí, yo sé que ustedes conocen el texto, yo sé que es un pasaje muy conocido, pero recuerden, mis amados hermanos, que la clave de la enseñanza está en tres cosas: la repetición y la repetición. Así que vayan de nuevo a Efesios capítulo 5 y lean conmigo los versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. No es mi intención considerar ampliamente la enseñanza de este texto. Lo que quiero es llamar vuestra atención a la comparación que hace Pablo aquí entre la relación matrimonial con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Dice en el versículo 25 que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 29 que ellos deben cuidarla y sustentarla como hace Cristo con la iglesia. Hay una similitud entre estas dos relaciones. Pero ahora noten cuál es la copia y cuál es el original. Hay una comparación aquí. Mi pregunta es, ¿cuál es en esta comparación, cuál es el original y cuál es la copia? Versículo 31 de nuevo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está citando aquí Génesis capítulo 2, versículo 24. Y nos está diciendo, en ese texto de Génesis 2, 24, hay un misterio escondido. Un misterio es una verdad que nosotros no hubiésemos podido conocer a menos que Dios la revelara. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, el misterio es este, mis amados hermanos. Cuando Moisés estaba escribiendo el libro del Génesis, él no sabía, de hecho nadie supo a través de toda la historia de la redención hasta que Pablo escribió la carta a los Efesios. Nadie supo que cuando Dios diseñó el matrimonio originalmente, lo diseñó para que esa relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio fuese un ejemplo, fuese un modelo de lo que sería luego la relación de Cristo con la iglesia. El original es Cristo y la iglesia. Nosotros somos la copia, nosotros somos el modelo que debe, o mejor dicho, somos la relación que debería mostrar ese modelo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De manera, mis amados hermanos, esposos y esposas, por favor, yo les suplico, yo les ruego, desde lo más profundo de mi corazón, que escuchen esto con toda la atención posible. El gran propósito del matrimonio no es que nosotros seamos felices en esa relación. Nosotros deberíamos ser felices en nuestro matrimonio. Pero esa felicidad viene como consecuencia, como un derivado de cumplir el gran propósito. Pero el gran propósito no es que nosotros seamos felices en el matrimonio. El gran propósito del matrimonio no es que la otra persona supla mis necesidades, aunque es una realidad que en el matrimonio Dios suple muchas de nuestras necesidades a través de la otra persona. Pero el gran propósito del matrimonio es que nosotros representemos ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. O como lo dice George Knight, nuestros matrimonios están supuestos a ser, y me fascinó esta frase, nuestros matrimonios están supuestos a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Y mis hermanos, eso tiene muchas y profundas repercusiones para nuestra vida matrimonial. Comenzando por el hecho de que estamos casados con un pecador o con una pecadora que necesita ser transformado o transformada por el poder del Evangelio, y nosotros estamos llamados a ser uno de los instrumentos que Dios ha de usar para obrar esa transformación en la vida de nuestro cónyuge. Tim Keller lo puso de esta manera: el propósito del matrimonio
Es ayudar al esposo o a la esposa a través de tu amor sacrificial para que llegue a ser lo que él o ella será cuando sean glorificados. Ese es el propósito del matrimonio, porque eso es lo que Cristo está haciendo actualmente con los hombres y mujeres que componen su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, porque Él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El amor de Cristo es intencional, para usar una palabra que está muy de moda hoy en ciertos círculos. El amor de Cristo es intencional. Él está obrando en nosotros para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y ahora manda a los esposos a que amen a sus esposas con ese mismo tipo de amor. Amen a sus esposas como yo amo a la iglesia. En vez de estarse quejando de las debilidades y pecados de vuestras esposas, en vez de estar llenándose de amargura contra ellas, hagan todo lo que esté a vuestro alcance para ser agente de cambio en sus vidas con la ayuda de Dios. Eso es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ajá, pastor, ¿y qué de las esposas? ¿Acaso están ellas expensas de ese deber? Por supuesto que no. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, que Dios hizo a Eva para que fuera una ayuda idónea de Adán, para Adán. Y mis hermanos, si Adán, siendo un hombre perfecto y sin pecado y viviendo en el paraíso, necesitaba la ayuda de Eva, ¿cuánto más necesitamos nosotros la ayuda de nuestras esposas para llegar a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos? He ahí entonces el gran propósito del matrimonio. Representar adecuadamente el tipo de relación que Cristo tiene con hombres y mujeres que todavía están en un proceso gradual de santificación. ¿Saben por qué hay tantos hombres y mujeres cristianos frustrados con su matrimonio? Porque no están viendo a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. No están viendo a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia con que nosotros somos amados por un Dios santo. ¿Tengo que repetir eso otra vez? Somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, llamados a amar a esos pecadores con la misma gracia con que nosotros somos amados por un Dios santo. Escuchen cómo Pablo define el Evangelio en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y niños, déjenme explicar esto. Cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es como cuando nosotros enviamos una carta por correo electrónico y queremos enfatizar algo y le ponemos signos de admiración. Pablo está diciendo, escuchen bien, esto es importante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Está queriendo decir Pablo que de todos los habitantes del planeta que había en ese momento, él era el peor? Por supuesto que no. Pablo no podía decir eso por una razón muy sencilla. En primer lugar, Pablo no conocía a todos los habitantes del planeta. Y en segundo lugar, Pablo no podía ver dentro del corazón de las personas, aún de las que él conocía. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Muy sencillo. Pablo conocía su propio corazón.
y basado en el conocimiento que él tenía de todas las sutilezas pecaminosas de su propio corazón, Pablo está diciendo, de todas las personas que yo conozco, el peor de los pecadores soy yo, delante de mis ojos. Yo no conozco a nadie más pecador que yo. Porque yo no conozco el corazón de los demás, pero yo sí conozco mi propio corazón. Y precisamente porque Pablo se veía a sí mismo como el peor de los pecadores, por eso era tan apasionado con el Evangelio de la gracia. Sigue diciendo él, pero por esto fui recibido a misericordia, siendo el peor de los pecadores, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Comentando acerca de este texto, dice David Harvey, con el pasar de cada día, dos cosas crecían en la perspectiva de Pablo. Habían dos cosas que Pablo veía cada vez más claramente. Por un lado, su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios. Y por el otro lado, la misericordia de Dios a la luz de su pecaminosidad. Las dos cosas. Cuando Pablo miraba la santidad de Dios, veía cada vez más profundamente su pecado. Y cuando Pablo veía profundamente su pecado, cada vez más profundamente veía la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Sigue diciendo Harvey, el conocer a Dios y a sí mismo correctamente no fue desalentador ni deprimente en lo más mínimo. Más bien eso profundizó su gratitud por la vasta misericordia de Dios en redimirlo y la paciencia de Cristo en continuar amándolo e identificándose con él en su lucha diaria contra el pecado. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo sería el matrimonio de dos creyentes que en todo momento pusieran delante de sus ojos esa perspectiva del Evangelio? ¿Cómo lidiarían con las debilidades y pecados de su cónyuge? Mis queridos hermanos, ¿acaso no es cierto que la mayoría de nuestros problemas matrimoniales son el producto de nuestro orgullo y de nuestro egocentrismo? ¿Y qué puede ser más eficiente para matar esa plaga? ¿Qué puede ser más eficiente para luchar contra el orgullo y el egocentrismo que vernos a nosotros mismos a la luz de nuestra pecaminosidad por un lado y de la gracia de Dios por el otro? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Tú te ves a ti mismo como el peor de los pecadores? ¿O como el eje alrededor del cual debe girar el universo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque, mis hermanos, ningún matrimonio puede funcionar adecuadamente hasta que el esposo y la esposa comiencen a verse a sí mismos y a su cónyuge a la luz del Evangelio. No puede funcionar. Por eso es que yo no quise saltar directamente al versículo 18. Tenemos que ver el impacto del Evangelio en el matrimonio. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Eso no solamente significa que nos vemos a nosotros mismos como el más grande de los pecadores. También significa que nos amparamos en el perdón que Dios nos da por gracia y en los recursos que Él ha provisto para cambiar, los recursos que Él ha provisto para que nosotros podamos ser agentes de cambio en la vida de otros. El Evangelio no solamente revela nuestro pecado, el Evangelio también revela lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Saben cuál es la razón por la que nosotros podemos mirar hacia nuestros matrimonios con gozo, con expectación, con esperanza? Porque nosotros sabemos que Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú no eres el centro de tu matrimonio.
Debo repetirlo otra vez. Tú no eres el centro de tu matrimonio. El centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del Evangelio. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo a través de esa relación de dos pecadores salvados por gracia, que se tratan el uno al otro con gracia. Eso es lo que hace que el matrimonio sea una relación fascinante. Dice Harvey, el matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a la gente, ni porque permite un ambiente de cuidado y cariño para los niños, ni porque trae estabilidad a la sociedad, aunque él aclara que el matrimonio hace todo eso. El matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Si tenemos eso claro, bien, ahora podemos pasar a considerar lo que Pablo dice a los esposos y a las esposas en los versículos 18 y 19. Vamos a comenzar por las esposas. No se preocupen, vamos a terminar a tiempo, creo yo. Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que muchas personas resienten la enseñanza de este texto. Estoy consciente. Y no solamente por la influencia del feminismo en la sociedad. Yo creo que el feminismo es una maldición. Pero ¿saben por qué mucha gente resiente la enseñanza de ese texto? No es solamente por la influencia del feminismo, es también por la maldición del machismo. Las dos cosas son un problema. Y cuando estas personas escuchan la palabra sumisión, les sabe a hiel. ¿Saben por qué? Bueno, no solamente porque todos resentimos la sumisión, sino porque de inmediato piensan en un montón de mujeres que han sido, están siendo y serán abusadas y tiranizadas por hombres machistas. Por eso permítanme aclarar primero lo que el concepto de sumisión no significa. En primer lugar, sumisión no significa inferioridad. Dios, el Hijo, se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre, y eso no lo hizo menos Dios, ni lo hizo menos glorioso, ni lo hizo menos digno. Y para aquellas que están pensando, pastor, no me ponga el ejemplo de Cristo, porque Él se sometió a un Padre perfecto. Si mi esposo fuera perfecto, yo no tendría problema de someterme. No, la sumisión de Cristo llegó más lejos. Cristo, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, también se sometió a padres terrenales, dice en Lucas capítulo 2, versículo 51. Él se sujetó a ellos mientras vivía bajo su techo. Así que aquí tenemos a uno que es, evidentemente, infinitamente superior a sus padres, pero aún así se sometió. De manera que la sumisión no significa inferioridad. De hecho, es interesante notar que en el texto que leímos hace un rato, en Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice que la esposa es ayuda idónea del hombre. ¿Saben cuál es la palabra ayuda que aparece allí? Es la palabra hebrea efer. ¿Recuerdan la palabra ebenecer? Hasta aquí nos ayudó Dios. La palabra hebrea efer es una palabra que se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Y Él es evidentemente superior. Así que la palabra sumisión no significa inferioridad, tampoco significa obediencia ciega. Dice la Biblia claramente en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Si un esposo le pide a su esposa que haga algo en contra de la voluntad revelada de Dios, la esposa no debe obedecerlo. No es obediencia ciega. Tampoco significa que la esposa debe suprimir su creatividad, su iniciativa, volverse un cero a la izquierda.
¿Convertirse en un ente pasivo en este mundo? Como dice Sam Storm, el cuadro que nos brinda Proverbios 31 de lo que es una mujer virtuosa debería ser suficiente para terminar con ese mito de una vez por todas. La mujer que se describe allí usa dones y talentos que Dios le dio sin socavar por eso la autoridad y el bienestar de su marido. Tampoco significa, escuchen bien, maridos, tampoco significa que la mujer no pueda corregir a su esposo o enseñarle algo. No, Dios les dio la cabeza a nuestras esposas para pensar. Y muchas veces ellas nos van a ver haciendo estupideces. Y yo le doy gracias a Dios de que mi esposa tenga suficiente amor por mí como para hacerme ver mis estupideces. Y aclaro, yo no estoy aquí promoviendo que una esposa crea que ella es el Espíritu Santo de su marido. Yo no estoy promoviendo aquí que una mujer viva corrigiendo a su esposo, y mucho menos que lo haga en una manera que socave su posición de autoridad. Hay mujeres que le hablan a sus esposos como si ella fuera la mamá, o lo corrigen en público. No, yo no estoy hablando de eso. Pero hermanos, una mujer que no puede hacerle ver a su marido que está equivocado, tampoco podrá ser una ayuda idónea. Dice en Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y el esposo no se la cierra. Abre su boca para hablar con sabiduría. No es una mujer que no habla. Es una mujer que lo hace sabia y respetuosamente. ¿Qué significa entonces el concepto de sumisión? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. El concepto de sumisión presupone el hecho de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de su esfera de liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Entonces, fíjense, hermanos, no se trata de alguien que es sometido, sino de alguien que se somete. ¿Ven la diferencia? No se trata de alguien que es sometido. Se trata de alguien que se somete, de alguien que voluntariamente decide ceder y colocarse bajo el liderazgo de otro. Viéndolo a la luz del Evangelio, podemos decir que en el matrimonio a la esposa le corresponde representar el papel de Jesús como alguien que se sometió al Padre. A las esposas le corresponde representar el papel de Jesús como aquel que voluntariamente se sometió al Padre. Y si alguna esposa pregunta por qué tuvo que la mujer tocarle el papel de someterse, habría que preguntarle también por qué le tocó a Jesús el papel de morir en la cruz y no al Padre o al Espíritu Santo. ¿Eso qué implica en la práctica? Bueno, por un lado implica tener una disposición de corazón a honrar y afirmar la autoridad del esposo, una inclinación a seguir su liderazgo. Hablando de la sumisión de Sara, dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6, que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Y el texto al que Pedro está aludiendo aquí se encuentra en Génesis capítulo 18 versículo 12. En el momento en que Dios le revela a Abraham que él iba a tener un hijo con su esposa Sara, no el que tuvo con Agar. Sara está en la tienda escuchando lo que el ángel está diciendo. Sara se ríe y piensa dentro de sí: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Se dieron cuenta, hermanas? Sara no estaba hablando con Abraham. Ella estaba hablando consigo misma.
Pero ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la dignidad que Dios le había conferido a su marido. El punto no es que ahora las esposas le llamen Señor a sus esposos. Yo no quisiera por nada en el mundo, a no ser que sea bromeando, que mi esposa me llame Don Sugel. No, ese no es el punto. Lo que Pedro está enfatizando aquí es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Él es digno de respeto. Escuchen bien, mis amadas hermanas. Él es digno de respeto por la posición que ocupa. No por lo que él es. Si es sabio, si es tierno, si es paciente, es la posición de esposo. Pedro está escribiendo aquí a esposas casadas con hombres inconversos, que seguramente no la trataban como tú quisieras que tu marido te tratara a ti. Y es a esas mujeres que Pedro les dice, obedezcan a sus maridos siguiendo el ejemplo de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Obedecía a Abraham llamándole Señor. Esa actitud interna de respeto se manifiesta externamente en obediencia. Obediencia sin honra no es sumisión. Y por supuesto, una honra que no lleva a la obediencia no es honra. Por otra parte, lo que está detrás de esa sumisión no es otra cosa que una obediencia al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Casadas, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. Porque así es que lo ha mandado el Señor. Porque eso es lo apropiado, porque así fue que lo diseñó el Señor. Efesios 5:22, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Y qué de los esposos? ¿Qué de los esposos? ¿Qué es lo que Dios demanda de los esposos? Bueno, mis amados hermanos, así como las esposas deben representar a Jesús como aquel que se somete al Padre, los esposos están llamados a representar a Jesús como cabeza amante de la iglesia. Los dos representan a Jesús. Los dos representan a Jesús. Pero el esposo lo hace como cabeza amante de la esposa. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Como vimos en el pasaje de Efesios, el modelo a imitar delante de nosotros es el amor de Jesús por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esposos, escúchenme con atención, la Biblia no te manda a someter a tu mujer. La Biblia no te ordena, la Biblia no pone sobre ti la responsabilidad de someter a tu esposa. La responsabilidad que Dios pone sobre ti es amarla. Es amarla. Como dije hace un momento, la mujer no debe ser sometida. La mujer debe someterse voluntariamente. Por otra parte, si nuestro modelo es Jesús, es obvio que el hecho de ser cabeza de la mujer nunca debe ser un vehículo de autosatisfacción o de autoexaltación. El concepto de cabeza en la Biblia siempre está orientado hacia el beneficio de otro. Siempre. La cabeza de la iglesia murió por ella en una cruz. Y nosotros debemos amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. ¿Qué implica eso en la práctica? Permítanme compartirles brevemente algunas ideas que leí en estos días en el libro devocional de Sam Storm sobre la carta de Pablo a los Colosenses. Rápido. En primer lugar, la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. Vuelvo y repito, la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. Esposos, Dios nos ha llamado a guiar, honrar y amar sacrificialmente a nuestras esposas, no a demandar que me obedezcan.
una responsabilidad. En segundo lugar, la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una autoridad que se confiere para servir. Es una autoridad que se confiere para servir. John Stott lo dijo de una manera fantástica en su comentario en los Efesios. Él dice, si cabeza significa en algún sentido poder, si hay la idea de poder envuelto allí, entonces es poder para cuidar, no para aplastar, poder para servir, no para dominar, poder para facilitar su realización personal, no para frustrar o destruir. En todo eso, dice Stott, la meta del amor del esposo ha de ser la cruz de Cristo, en la cual se entregó a sí mismo hasta la muerte, en un amor desinteresado por su esposa. En tercer lugar, el ser cabeza es una oportunidad para guiar a otros. ¿Cómo lo hizo Cristo? A través de su enseñanza, a través de su ejemplo, pasando tiempo con sus discípulos, delegando en ellos. ¿Recuerdan cuando Él los envió a predicar de 2 en 2? ¿Hay esposos que anulan a sus esposas? Porque las tratan como si fueran niñas que no son capaces de hacer nada por sí mismas. No, eso no es guiar. Eso es aplastar. En cuarto lugar, el hecho de ser cabeza está limitado por la Biblia misma. El hecho de ser cabeza está limitado por la Biblia misma. Como yo dije hace un momento, si el esposo le pide a su esposa algo pecaminoso, ella no solo tiene el derecho a decir que no, ella debe decir que no. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. En quinto lugar, ser cabeza significa que los esposos tienen la responsabilidad de tomar una decisión final cuando no han podido ponerse de acuerdo, él y la esposa. Yo creo que un esposo sabio debe, en decisiones importantes, y en las decisiones de su hogar, decirle, mi amor, esto es lo que estoy pensando hacer. ¿Qué tú crees? Ella es tu ayuda idónea. Ella te dice lo que piensa. Tú no estás de acuerdo. ¿Qué debes hacer? Bueno, lo que no debes hacer es decirle, pues yo lo lamento mucho, yo soy el hombre aquí. No, eso no es lo que no debes hacer. Lo que debes hacer es decirle, mi amor, yo te prometo que voy a pensar en lo que tú me has dicho. Voy a orar por eso. Si es necesario, voy a buscar consejo. Ahora, al final de cuentas, esposas, él tiene que tomar una decisión, porque él es la cabeza. En sexto lugar, ser cabeza implica gentileza, sensibilidad. Como vemos claramente en nuestro texto, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Saben cuál es la palabra que se usa allí? Se traduce en otros lugares de la Biblia como ajenjo. Hay esposos que son un ajenjo para la esposa. Los esposos deben evitar a toda costa la aspereza, la crueldad, la desconsideración. Como dice John MacArthur, en pocas palabras, Pablo dice a los esposos que no le llamen a su esposa mi dulzura cuando en realidad la tratan como vinagre. Ese es el punto. Cuando actúan ellos como vinagre. En séptimo lugar, ser cabeza significa honrar a sus esposas. Tratarlas como una joya de incalculable valor. Eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Asimismo vosotros, maridos, honrad a vuestras esposas. Trátenlas como una joya de incalculable valor. En octavo lugar, ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así deben amar los maridos a sus esposas, como se aman a sí mismos. Y finalmente, en noveno lugar, ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como Cristo ama y cuida a la suya. Como Cristo ama y cuida a la suya. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. He ahí, mis amados hermanos,
¿Cómo luce un matrimonio centrado en Cristo y el Evangelio? Somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia con que nosotros somos amados por un Dios de gracia. Así que, mis queridos hermanos, lo que nuestros matrimonios necesitan urgentemente no son unas vacaciones sin niños, sin presión, aunque sería fabuloso que pudiéramos hacer eso. Pero eso no es primariamente lo que necesita nuestro matrimonio. Te puedes ir a Hawái y tu matrimonio no se va a arreglar por eso. Obviamente lo que tu matrimonio necesita no es que cambies al esposo o que cambies a la esposa. No. Lo que necesitamos urgentemente es una mejor comprensión del Evangelio de Cristo y ampararnos en la bendita gracia de Dios para modelar ese Evangelio ante los ojos del mundo en nuestra relación matrimonial. A pesar de nuestras debilidades y pecados, el Evangelio tiene que ver con pecadores. Si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos el Evangelio. ¿Y qué es lo que estamos llamados a hacer? Réplicas vivientes de ese Evangelio. Parábolas vivientes de ese Evangelio en el mundo. Y a los solteros que están aquí en esta mañana, solo me resta decirles, no voy a ampliar más, solo me resta decirles que si ustedes desean comenzar a prepararse adecuadamente para el matrimonio, escuchen mi consejo. Ustedes desean prepararse adecuadamente para el matrimonio, escuchen mi consejo. Abracen de todo corazón el Evangelio. Empápense del Evangelio. Vivan por el Evangelio. Y entonces pídanle a Dios en oración que les provea un cónyuge con el cual puedan mostrarle al mundo el poder y la gloria de ese Evangelio. Eso es lo que todos necesitamos. El bendito Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por Cristo nuestro Salvador, por tratarnos con tanta gracia. Gracias, Padre, por perdonar cada día nuestros pecados. Gracias porque en la sangre de Cristo nosotros podemos lavar nuestras conciencias con agua pura. Oh Padre, ayúdanos para que nosotros podamos modelar ante el mundo esa relación gloriosa de Cristo con la iglesia. Señor, ayuda a cada matrimonio de esta iglesia a hacer una parábola viviente del Evangelio. Oh Señor, ayuda a las esposas a representar adecuadamente el papel de Jesús como aquel que se sometió voluntariamente al Padre. Señor, ayúdanos a los esposos a representar adecuadamente a Jesús como la cabeza amante de la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque sin tu gracia nada podemos, nada somos. Y mira aquellos que están sin Cristo, lejos de esa gracia. Señor, alcánzalos con cuerdas de amor y tráelos a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.